Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy nos vamos a ir a Francia y específicamente al año 50 a.C. con un personaje fantástico, reconocido internacionalmente. Este es Asterix, el Galo. Nos vamos a adentrar en el mundo de Asterix y lo que tiene este personaje es que incluye todo un ambiente de historia con una fantástica historia relacionada a un grupo de galos, los cuales están rodeados por los romanos y por el famoso Julio César en la época de la invasión romana a la Galia, o a la conquista, no sé cómo lo pudiesen denominar. Bueno, Asterix nació el año 1959 y bueno, aquí aparecen sus autores, que es Goscinny y el dibujante, que era Uderzo. Hay una serie de historias, porque acá, bueno, Uderzo, si no me equivoco, fue el que fallece. Posteriormente viene una serie de otras historias que posteriormente voy a ir explicándoselas a ustedes. En relación a los autores. En relación a los personajes, bueno, tenemos Asterix, ¿ya? Asterix el Galo, que es el protagonista de esta serie. Asterix está basado, bueno, por Vincent Erotix, por lo que cuentan, digamos, las historias que uno puede recopilar dentro de la información que existe de Asterix, de Vincent Erotix. Entonces, por eso los nombres X, Asterix y Obelix dentro de la historia. Y si no me equivoco, había un cuadro que mostraba, no sé, en el año 1800 y algo, que dibujaba ciertos personajes, y ahí como que sacaron a Asterix y Obelix. Para los expertos internacionales de Asterix, eso es lo que yo recopilé, así que por lo menos es lo que le puedo mostrar a ustedes. Bueno, de esa pintura salió los dibujos, los diseños de Asterix, para una revista que hacían en ese momento en Francia. Posteriormente, que les fue bastante bien en esa revista, pudieron sacar la serie Asterix para, digamos, individualizarlo en un cómics. Entonces, para que partamos con los personajes, mira, le voy a ir leyendo lo que aparece siempre en las portadas, en la segunda hoja de la revista Asterix, que sale la descripción de cada uno de los personajes principales de la serie. Que es una serie bastante entretenida, que te muestra y te encierra en un mundo de historia que es fascinante, porque son muy pocos los cómics e historias que aparecen digamos, de historia. No sé si Tintín, por ejemplo, que muchas veces se mete ahí en problemas de algo de historia, y otros tipos de cómics, pero no son muchos. Entonces, esto es lo que es interesante, y es interesante Asterix. Dice, bueno, Asterix es el héroe de esta aventura, pequeño guerrero de espíritu astuto e inteligencia sagaz, a quien se le confía todas las misiones peligrosas sin titubeos. Asterix extrae su fuerza sobrehumana de la poción mágica del druida Panoramix. Bueno, esto se me olvidó mencionarle. Los galos, que se defienden dentro del noroeste, si no me equivoco, de la Galia, ellos toman una poción mágica, la cual está hecha por Panoramix, que es el druida. Con esa fuerza, digamos, sobrehumana en la que pelean contra los romanos y siempre le ganan. Muchos de los cómics que aparecen acá, Asterix pelea sin las pócimas porque es muy inteligente. Entonces él idea ciertas estrategias para poder salir adelante, digamos, de las distintas aventuras que tienen Asterix y Obelix y los otros galos. Tenemos a Obelix, que es este. Ya, no sé si se logra ver. De igual manera, espero que aparezca al lado mío. Es el amigo inseparable de Asterix, repartidor de menjires. Menjires es como un monolito que se han encontrado en la Galia. Entonces como que no se tiene bien claro para qué servía, pero sí en el cómics, digamos, aparece que Obelix constantemente está preocupado de los menjires. Gran amante de los jabalíes y de las buenas peleas, siempre está dispuesto a abandonar todo para seguir a Asterix en una nueva aventura. Lo acompaña Idefix, que es un perrito chiquitito que tiene. Único perro ecologista conocido hasta hoy.
que aúlla desolado cuando alguien tala un árbol. Entonces, bueno, Obelix, que es uno de los, es el personaje secundario principal dentro de esta serie, hace muy entretenida porque generalmente nunca logra ordenarse tal como Asterix se lo pide. Entonces está muy preocupado de los jabalíes, está muy preocupado de la comida, entonces lo que te genera siempre un caos. Panoramix es el venerable druida de la aldea. Recoge muérdago y prepara pociones mágicas. Su mayor logro es la poción que da fuerzas sobrehumanas a quien la consume. Pero Panoramix tiene muchas otras recetas en su haber. Dice acá Asuranceturix. Las opiniones acerca de su talento están divididas. Él cree que es genial, todos los demás piensan que es insufrible. Pero cuando está en silencio es un alegre compañero. Él es el bardo, el que canta las canciones en general, y es muy desafinado y a nadie le gustan las canciones del bardo. En otro video voy a hablar del tema de los bardos, entre paréntesis, de la importancia que tienen en la Edad Media y en las épocas antiguas, que es el que traspasa las tradiciones a través del canto. Eso era un entre paréntesis. Por último dice Abrarakurxix, que es el jefe del Lerribu, majestuoso, valiente, susceptible, el viejo guerrero respetado por sus hombres y temido por sus enemigos. Solo le preocupa una cosa, que el cielo se caiga sobre su cabeza, pero como él mismo dice, para eso todavía falta. Que no sé si ahí aparece en la portada, este es el rey. Asterix nunca trataba de ser rey, ellos siempre como que se basan y siguen a su líder. El bardo, Obelix, Panoramix, Asterix, los personajes principales de nuestro amigo. Bueno, entre paréntesis, Obelix no puede tomar la poción mágica porque él cuando era pequeño se cayó dentro de la olla que es la que prepara, digamos, la pócima. Entonces Obelix no puede tomar. Si toma ya después no sabemos cuáles van a ser los resultados que se obtienen. Así que esa es la razón de que no puede tomar la poción mágica. En relación a al escritor y al dibujante, tenemos, del fallecimiento de Goscinny. Yo les había dicho Uderzo antes, pero era Goscinny, el que falleció repentinamente. Entonces dejó inconclusa la serie junto con su colega. Hay un listado, digamos, que aparece en la parte de atrás de los cómics, que es este, con todos los Asterix habidos y por haber. Entonces es una colección bastante entretenida, bastante interesante. Yo tengo, esta es mi pequeña colección. No les he mencionado que para los amigos de Chile, Sudamérica, no sé en España, el Asterix en general ronda cercano a los 14.000, 13.000 pesos, que son cercanos a los 14 euros, estamos como bien para 14 euros, 15 euros. Entonces en sí es un cómics bastante caro, por no decirlo de otra forma, para el bolsillo diario. Entonces si tenemos cercano, este es el último, 40, por ejemplo, este es el último, el lirio blanco. Por ejemplo, vale 14 euros acá en Chile. Y lo que tiene de interesante que es la número 40. Entonces han salido 40 números. Entonces multiplícalo por 14 euros o 14.000 pesos. Cada uno el costo de la colección sube. Estoy hablando yo para los bolsillos común y corriente. Los números que tengo yo y que quería mostrarles a ustedes eran los siguientes. Como les mencionaba, hay un grupo de Asterix, que se los voy a mencionar acá. De la 1 a la 24 tenemos hasta Asterix en Bélgica. Escrito, está como guionista René Goscinny y Alberto Uderzo como dibujante. Después dice, álbumes firmados en solitario por Alberto Uderzo, tras la muerte de Goscinny. O sea, en 1977 fallece Goscinny, y Uderzo sigue dibujándolo solo. Eso es del número 25 al 31, es decir, de la Gran Zanja hasta Asterix, la Traviata.
Perdón. Después dice, álbum firmado por René Goscinny, que es el número 32, Asterix y lo nunca visto. Eso es como un número que estaba no publicado, pero fue, digamos, como guionista Goscinny. Después dice, álbum firmado por Albert Uderzo, El cielo se nos cae encima. Después viene Albert Uderzo con René Goscinny, el aniversario de Asterix y Obelix, el libro de oro. Álbumes firmados por Jean-Yves Ferry como guionista y Daniel Conrad como dibujante. Estos son del número 35 al 39. Asterix y los Pictos. Asterix y los Pictos. Y dice Asterix tras la huella del grifo, que es este. Que lo tengo yo en tapadura. Y está en francés. Lo compré cuando humildemente fui a Europa y lo compré. Está en francés. O sea, está en francés. Dije yo, algún día voy a aprender francés. Hasta el momento ya 6-7 años y no aprendo francés, así que está ahí sin leer. Y el último, el Lirio Blanco, que salió el año 2023, que es el que le acabo de mostrar. Entonces, lo que le quería mostrar yo en un vistazo más o menos rápido era los que tengo, los números que tengo. Tengo el número 1 de la editorial Libros del Zorzal. Eso es otra cosa que les quería mostrar. Mira, vamos a sacar la tapadura, que para no comparar. Tengo un serio problema porque han salido nuevas editoriales, por ejemplo la Salvat, que la tengo yo de la 29 a la 5, pero ahora la editorial Planeta Zorzal tiene otro. Entonces, si se fijan, no sé, es difícil verlo desde acá, pero las dimensiones son diferentes. Entonces, es muy difícil, o sea, no se ve estéticamente bonito. No es como, por ejemplo, las Condorito, ¿saben? Que se fijan, o la Dragon Ball, que están ahí con sus colores, sus portadas, y han logrado mantener en el paso de la historia, porque las Dragon Ball antiguas, que hay un video para los amigos que no lo han visto, hay un video de las cómics de Dragon Ball, de las editoriales, de la serie antigua de Dragon Ball Z, hasta la editorial, de la edición nueva de Dragon Ball Super, aparecen siempre iguales, con las mismas medidas. Entonces, eso te habla de mayor preocupación por el cómics. Pero Asterix viene en diferente. Lo que sí me encanta, obviamente, es la tapa casi dura, muy bonita, y el tipo de hoja que se ha mantenido impecable. Entonces, lo que hace que sea muy atractivo el poder leer Asterix. Los romanos siempre tratando de invadir, han tratado de distintas maneras de poder invadir la pequeña aldea de la Galia. Esta es la número 1. Entonces, aquí es donde meten un infiltrado dentro del pueblo de la Galia. No sé si se logrará ver bien, pero no les resultó el plan, entonces finalmente no resultó como lo querían. Y posteriormente el druida Panoramix diseña una poción para generarles barba y pelo sin parar a todos estos romanos que trataron de infiltrarse dentro de la aldea. Aparece Julio César, que espero poder aquí agregarle a mi costado un dibujo. Lo que les quería mostrar, número 1, que es ese, Asterix y los Godos, 3, muy entretenido donde muestran a los germanos con una letra diferente dentro del cómics. Entonces tú sabes que está hablando otro idioma, con una letra gótica. Entonces tú sabes inmediatamente que está hablando otro idioma. Es bien entretenido y bien original el colocar el tipo de letra diferente, manteniendo, digamos, el idioma francés o español para nosotros. Número 3. Número 4, Asterix Gladiador. Cuando raptan aquí a Panoramix y tienen que ir a rescatarlo a Roma. Número 5, la vuelta a Galia de Asterix. Aquí recorren distintos lugares de Francia, entonces hay que conocerse más o menos de qué se trata, pero obviamente los lugares antiguos. Combate de los jefes. Aquí es cuando raptan de nuevo al druida. Entonces hacen que se peleen dos jefes de la misma Galia por el poder. Y finalmente, gana el
el rey o el líder de la tribu de los galos. Este mapita es bien entretenido, que también aparece en todos los otros cómics. Asterix en los normandos, Asterix la rosa de la espada, que los galos son muy cordiales, entonces los romanos ingresan mujeres dentro de su ejército para incorporarse, o sea, para inmiscuirse en la tribu gala y no poder pelear. Pero finalmente las mujeres galas idearon un plan para luchar contra ellas. Y por último, Lirio Blanco, que fue dibujado por Conrad. Ahí aparece la firma de él. Entonces ahí dice guión Facarbo y el dibujante Conrad. Lo mismo con el último número, que es Asterix y el grifo, que la diferencia es que el texto Jean-Yves Frey y Diader Conrad, que es el dibujante. Ahí aparece Diader Conrad. Bueno, de Asterix han aparecido, como para ir ya finalizando el video, han aparecido películas. La última película que está en Netflix es buenísima, a mí me gustó mucho. Yo sé que hay algunos que no, pero a mí me gustó. Principalmente Antivirus, no sé si se acuerdan de eso. Zlatan Ibrahimovic. Muy entretenida, así que se la recomiendo, para que la vean. Si es que no saben que sí está, para que la busquen y la vean. Hay otros Asterix como películas que aparece Gerard Depardieu como Obelix, que también es entretenida. Y generalmente se basan del cómics para hacer las películas. Entonces hay mucho que se basa, pero sí lo que es entretenido son las actuaciones de los distintos personajes. Y además existe lo que es Asterix en dibujos animados. Entonces, para los amigos ahí que quieren compensar el hecho del precio de Asterix, pueden ver la película. Entonces, pueden ver la película y pueden ver las últimas películas de Gerard Depardieu y la última que salió en Netflix. Ultra recomendado por mí, fanático de Asterix. Videojuegos también, pues quería mostrarles este que tengo, chiquitito. Ustedes saben que este no es un canal de videojuegos, pero tengo este chiquitito de Game Boy y el de Asterix de Sega Genesis también. Sin su caja, porque no la he podido conseguir. Bueno, más que nada quería presentarles Asterix para los amigos que no lo conocen, recomendárselos. Existen distintas portadas, como les había mencionado. El video anterior, bueno, hablé de Barrabás, que era un cómic chileno. Lo que encontré fabuloso yo de Asterix, a diferencia de otros cómics, es las distintas opciones que tú tienes para comprar. Si tú quieres comprarlo tapadura, por ejemplo como este, lo encuentras a un precio claramente un poco más elevado, pero tienes una valoración mucho más, digamos, del mismo cómics. Y si quieres comprar la edición un poco más económica, que es esta. Entonces, eso es lo que yo encuentro fantástico, y ojalá que todos los distintos tipos de cómics fueran así. O sea, una edición del deluxe o una edición que esté más accesible al bolsillo de las personas. Así que, en ese sentido, felicito yo a los editores de nuestro fantástico amigo Asterix. Eso. Y bueno, gracias ahí a una idea que me dio uno de mis seguidores en YouTube, Joaquín, desde España, el día de hoy voy a hablarles de Mortadelo y Filemón. Unos personajes españoles 100%. Y este libro, digamos, se va a sumar a la colección de videos que he subido de Olafo, Asterix, Tintín, entre otros personajes que ya he subido y están ahí en mi canal para los que no lo han visto. Oigan, bueno, personaje histórico, más que nada, bueno, Mortadelo y Filemón son dos agentes especiales de España, que nacieron en el año 1958 y están dibujados, tengo aquí anotados mis torpedos, están dibujados por Francisco Ibáñez, quien falleció hace muy poco, el 2023. Nació en el año 58 en la revista Pulgarcito inicialmente, y ahora, bueno, ya se han emitido 200 y tantos números en la revista Olé. Entonces, son dos personajes muy entretenidos que me hicieron mucho reír cuando lo leí. En realidad no lo conocía. Acá
para los amigos que son de otros países, yo soy de Chile, y aquí no había llegado, por lo menos en los tiempos actuales. Quizás antiguamente, 60, 70, 80, sí llegaba, porque era una época que se leía mucho, los niños leían mucho, entonces puede darse que sí, efectivamente haya llegado, pero en los tiempos actuales llega muy poco este tipo de cómics de otros países. Pero cuando lo leí me reí mucho, me entretuve mucho, son unos chistes muy rápidos y en realidad hay que estar atento para no perderse la parte de la diversión de estos dos personajes, Mortadelo y Filemón. Bueno, siempre me ha gustado comenzar describiendo un poco los personajes y al autor. Entonces, el autor nació en el año 1936, Francisco Ibáñez Talavera. Dice acá que pertenecía a la segunda generación o generación del 57, dice. Creador de multitud de series humorísticas, entre las que se destaca Mortadelo y Filemón, y muchas de ellas se perciben en España como un emblema esencial de varias generaciones, y muchos otros dibujantes de cómics posteriores. Acá aparecen otros cómics que tampoco los conozco en realidad. Rube de Percebe, Rompetechos, El Botón Sacarino, Pepe Gotera, Atilio, Chicha, Tato, Clodoveo. Recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Así falleció el 15 de julio del 23. 87 años tenía, maravilloso llegar a esa edad. Maravilloso en realidad. Le voy a mencionar 4 personajes, por lo menos los principales. Tenemos los 2 principales, que es Mortadelo y Filemón. Y les voy a leer más o menos para no equivocarme, digamos, de la descripción de cada uno de los personajes. Mortadelo. Mortadelo es el personaje, digamos, supuestamente el secundario, pero pasó a ser el principal y el más simpático de todo el cómics. Dice acá que genera muchos disfraces, tiene la habilidad de disfrazarse de distintas cosas, entonces, pero de manera de cómics, digamos, no de un disfraz cualquiera, sino que se transforma literalmente. Dice acá que pues, dice, en esto ha tenido mucho que ver su condición del rey del disfraz. Esto permite a Mortadelo transformarse sin que se le vea ponerse el disfraz. Para asombroso de todos, en cualquier animal, planta, objeto, desde un elefante hasta una campana, pasando por un cactus, por una baldosa, y en la mayoría de los casos adquiere las propiedades de este. Si se transforma en fantasma, atraviesa paredes. Claro, si se transforma en elefante, no sé, toma agua de la trompa, por ejemplo, para dar un ejemplo absurdo. Pero esa es la parte más entretenida de esto. Y finalmente, siempre los disfraces son como muy descolocados dentro de la misma historia. Entonces, necesitan correr, por ejemplo, y se transforman, no sé, en una liebre, por darte un ejemplo, pero terminan golpeando a su compañero, entonces, a Filemón. Entonces, termina siendo una tragedia este disfraz. Pero sí, efectivamente, se transforma en el personaje más simpático y uno nunca sabe en qué se va a transformar. Tenemos a Filemón. Filemón, bueno, es supuestamente el jefe, o sea, no supuestamente, es el jefe de Mortadelo. Entre paréntesis, los personajes están basados en Sherlock Holmes inicialmente y en el Superagente 86. Entonces en esa época se daba mucho el tema de los detectives. Eso forma parte de la creación del personaje. Y un periodo, digamos, de guerra, si no me equivoco, guerra civil o guerra que hubo, los personajes toman nombre de comida. Entonces Mortadelo claramente representa la mortadela, el jamón para los amigos que son de otros países. Y Filemón debe ser filete o debe ser algo por el estilo. Filetón, dice acá, de filetón. Y ambos pertenecen a la TIA. La TIA, se los voy a leer acá, dice Técnicos de Investigación Aeroterráquea. Es la sigla de su agencia de detectives. Bueno, los 4 trabajan, los 2 personajes principales trabajan para el Super. El Super es el jefe de ellos, de los 2, que siempre les da órdenes, les da tareas que tienen que hacer, pero finalmente no logran solucionarla, o la tarea en sí es absurda y no logran encontrarla.
Ese es el personaje del Super. Antes digamos, de continuar con Filemón. Tenemos Super, es el jefe. Y Filemón dice acá, que lo voy a leer porque él tiene dos maneras de poder ver su caracterización de personaje. Dice acá con Mortadelo: aparenta ser el más inteligente, serio y responsable que Mortadelo, y en numerosas ocasiones demuestra serlo. Pero esto no es consistente. En cualquier caso, a pesar de que Filemón toma la iniciativa, es Mortadelo quien suele llevar a cabo la mayoría de la acción. Filemón desaprueba a Mortadelo que esté probándose disfraces constantemente, lo que les decía yo, que siempre como que lo desesperaba, decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Filemón siempre se lleva los golpes a consecuencia de las actitudes y las cosas que hace Mortadelo. Y Filemón suele montar en cólera con Mortadelo. Y con el Super, que es el jefe, Filemón siempre anda hablando de forma grosera al Super, siempre termina insultándolo, cosa que después Mortadelo lo comenta de forma cómica. Filemón suele estar muchas veces escondido bebiendo vinos carísimos o fumando los puros y habanos del Super. Filemón son tratados de forma despótica por el Super y se mofan del Super y lo ignoran cuando les explica los detalles de una misión, siendo consecuentemente golpeados por él. Bueno, al principio son golpeados por él, pero después increíblemente termina siendo el Super golpeado por X razón, una grúa, un camión, lo que sea, pero termina siempre siendo golpeado. Han aparecido películas de Mortadelo y Filemón, han aparecido películas, dibujos animados. Para los amigos, no sé, en YouTube, por ejemplo, aparecen un montón de videos, de cortos, de hecho capítulos completos de Mortadelo y Filemón, pero claramente no hay como los cómics. Así que sin lugar a duda, es mejor leerlos que otra cosa. Yo hasta el momento de que estoy grabando este video, yo me conseguí la número 217. Que siempre me gustaba mostrarle los números que tengo. Esta es la número Vuelta al Mundo. Es el número 219. Maravilloso porque tiene el número en el lomo, entonces lo puedo dejar ahí en la biblioteca. Que es la Vuelta al Mundo. Misión por España, que es la número 217. Y el Carnet al Punto, que es la número 173. Todos estos textos, estos libros, estaban mientras vivía Ibáñez. Por lo tanto, todos estos libros, ahí aparece al final del cómics, aparecen los títulos publicados por Olé. Todos estos son los títulos publicados por Olé. Por lo tanto, iban en el número 219 dentro de los cómics. Entonces, para los amigos que les gustan las colecciones y tienen los 219, maravilloso. Yo solamente tengo estos 3. Muy entretenido. Ustedes saben que yo no sé si podré mostrarles a ustedes el mismo cómics. En realidad ustedes saben que por derecho no puedo, pero voy a mostrarles por lo menos las dos que me hicieron mucho reír, que son estas dos. Una es Misión por España y la otra es La Vuelta al Mundo. En ambos son muy parecidos porque al principio el Super les da indicaciones que tienen que hacer, un trabajo que tienen que hacer. Y La Vuelta al Mundo lo que tienen que hacer es buscar a un tipo que va a detonar una bomba dentro, digamos, de un partido de fútbol, si no me equivoco. Y recorren el mundo para encontrarlo. No sé si a ver, voy a ¿cómo se llama? Mostrarles una parte ahí. Están en México, en el Chichén Itzá. Pero siempre se generan muchos problemas porque empiezan a encontrar relojes, por ejemplo, y piensan que es una bomba. Y se acercan y termina siendo y termina siendo golpeado Filemón nuevamente y constantemente siendo golpeado Filemón. No sé si se logra ver. Por culpa de Mortadelo. Esto es en Brasil. Entonces termina siendo siempre golpeado por culpa del otro. Entonces no deja de ser simpático. Muy entretenida esa parte dentro del cómic. Ahí, por ejemplo, muestro un disfraz de Filemón, pero él mismo se muestra, o sea, él mismo tiene el problema de mostrarse. Acá maravilloso, estaba disfrazado y nadie lo vio. Pero aquí saluda, oye, ¿cómo bien? ¿Está todo bien la familia? Y ahí los pillan y los empiezan a disparar.
Entonces lo único que tenías que hacer, dice, burro le dice, lo único que tenías que hacer era quedarte callado, dice. Hombre, uno es buen educado, le dice. Como me saludó, yo también lo saludé. Entonces, siempre se genera ahí en situaciones muy entretenidas, muy complicadas, lo que termina siendo siempre siempre el jefe, Filemón, siendo la víctima de los problemas. Este es el tema del terrorismo, digamos, de la bomba, y la misión por España es algo parecido, algo muy parecido en realidad, pero recorren todos los lugares de España, perdón, todos los lugares de España recorren, no sé, Barcelona, Madrid, buscando temas de elementos ilícitos innombrables. Pero aparece también buscando con los mismos problemas de siempre. Así que muy entretenido, Mortadelo y Filemón. Ustedes saben que en este canal hablamos de cómics, de libros, así que para ustedes en este breve video quería mostrarles a ustedes estos grandes personajes. Para los amigos de Chile, de Sudamérica en general, si los encuentran a buen precio o los encuentran por ahí, para que me escriban abajo, oye César, ¿sabes qué? Lo encuentran en tal lado, me avisan, por favor, porque en realidad no he encontrado más. Estos los encontré, los pedí por Amazon España, pero entre que lleguen a Chile, el costo del envío, etcétera, entonces todo va sumando dentro del precio final de la revista. Así que por ahora la idea no estar botando la plata. Así que para los amigos de Sudamérica, para que me digan dónde los puedo encontrar, y los amigos de España, felicitaciones, porque en realidad es muy entretenido este libro. Oigan, de tal manera de continuar con esta serie que estaba haciendo de cómics de personajes históricos, el día de hoy quería hablarles de un gran personaje, el cual es Tintín. Bueno, Tintín es pero fabuloso, tiene mucha historia, muchos viajes, muchas aventuras que me gustaría compartir con ustedes y que pudiesen, para los amigos que ya son expertos o que conocen más de Tintín, puedan disfrutar de este video y recordar sus cómics favoritos. Y para los que no lo conocen, bueno, se los voy a presentar también y tratar de motivarlos a que lo puedan leer. Miren, dice acá, que lo tengo, Las aventuras de Tintín, cuyo nombre en francés es Les Aventures de Tintín y Milou. Milou et Milou. Milou es el perrito. Después voy a hacerle la introducción de cada uno de los personajes de Tintín. Dice que es creada por el autor belga Georges Remy o Hergé. Característica del estilo gráfico narrativo conocido como línea clara. Está constituida por un total de 24 álbumes, y el primero de los cuales se publicó en 1930. Dice que, me parece que es 1929 que salió publicado, pero acá dice 1930. Y el último fue en el año 1976, que salió el de los pícaros, justo el que les mostré hace muy poco. Bueno, Tintín es un personaje bien entretenido, un reportero. No se tiene muy definida la edad del personaje en sí, pero por lo que se puede apreciar, no sé, entre los 15, 16, será hasta los 20 y algo, 22, 23, por la energía que tiene, porque varias veces golpea, saca sus buenas llaves para poder combatir ahí y salir de los peligros que siempre se enfrenta. Entonces, dice acá, mira, en la serie, junto a Tintín, un intrépido reportero, dice, de aspecto juvenil y de edad nunca aclarada, que viaja por todo el mundo junto a su perro Milou. Bueno, esta es una serie, un cómics, pero fabuloso y que ha traspasado las generaciones de distintas familias, porque finalmente piensa que salió en el año 1930. Estamos hablando que es antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por lo tanto todas las historias que te va mostrando son características de la época. Y dice acá, la fama de Tintín no ha estado, sin embargo, libre de polémicas, ya que algunos de los primeros álbumes de la serie han recibido críticas por mostrar una ideología anticomunista
colonialista y racista. De ahí les voy a explicar por qué razón se dice eso, pero como les decía yo, en general está muy basado a las épocas, digamos, que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de la Unión Soviética, etc. Entonces de ahí voy a explicarles un poquito más el por qué dicen eso. Pero antes quería mencionarles los personajes. Me gusta a mí, primero, antes de mostrarles las historias y tratar de resumirles de mejor manera las aventuras, me gustaría a ustedes mostrarles un poco los personajes. Dice Tintín, joven reportero belga, siempre hablan de Bélgica, perdón, que vuelven a Bruselas, que ahí está su casa, etc. Nunca lo desmienten eso en las series, y son bien característicos del lugar de donde viven. Se mete a menudo en problemas por defender causas justas. Su apariencia física y su vestuario apenas cambia a lo largo de los años. Dice, se baja de estatura, es rubio y luce un tupé característico y su principal seña de identidad, junto con los pantalones bombachos que llevarán todos sus alumnos. A excepción del último, Tintín y los Pícaros, donde usa pantalones de vaquero. Sí, claro, efectivamente usa más apretado. No me había dado cuenta en realidad, ahora recién que lo leí me di cuenta. Milú, desde su primera aventura, Tintín está acompañado por su mascota Milú, a diferencia que es un Fox Terrier blanco. A diferencia de los personajes que ya llevamos hasta el momento de los videos, que es el perro de Asterix, de Obelix, perdón, no tiene mucha importancia, y el perro de Olafo tampoco, no sirve para nada. No así el perro de Tintín. El perro de Tintín yo creo que es el protagonista secundario. Es como Eres una vez en Estados Unidos, en América, ¿se acuerdan de esa película del Brad Pitt? Algo así. O sea, como que el perro muchas veces pasa el límite de ser protagonista, porque lo salva en varias ocasiones. Dice el capitán Haddock. El capitán Archibaldo Haddock es un capitán de la marina mercante, cuya nacionalidad no se aclara en los álbumes. No se sabe si es inglés, francés o belga. Aunque sí se sabe que tiene un antepasado francés, el caballero Haddock, marino al servicio de Luis XIV. El apellido Haddock procede de una conversación de Hergé mantuvo con su esposa, dice, en la que ella comentó que Haddock era un triste pescado inglés. Dice, el nombre de pila del capitán Archibaldo no se descubre hasta el último tomo del año 76, que es los Tintín y los Pícaros. La primera vez que aparece es en el Cangrejo de las Pinzas de Oro. Miren, y por último, porque bueno, vienen dos personajes. Uno es Profesor Tornasol, el Profesor Tornasol que aparece en el tesoro de Rackham el Rojo, que es un profesor muy despistado, que muchas veces le hablan y no escucha, pero es fantástico, digamos, en la ciencia y las tecnologías, como se podría decir, y descubre y hace un invento fabuloso. Y Hernández y Fernández, que son dos investigadores, dice, son una pareja de policías casi idénticos. Bigote, bombín, bastón, con sus tres principales señas de identidad. Solo se distinguen por el bigote, mira, donde Hernández tiene el aspecto de una D girada y que Fernández lleva con dos pequeñas guías o rabitos, que le dan una forma de T invertida. Mira, no tenía idea. Ya, pero son los detectives que siempre aparecen, digamos, en la serie junto a Tintín. Entonces como que de repente lo andan persiguiendo y otras veces aparecen de la nada, pero siempre están ahí presentes. En casi todos los tomos menos los primeros. Los primeros solamente aparece Tintín como principal héroe y posteriormente él va conociendo nuevos amigos, aparece una cantante de ópera también. Así que se va sumando al grupo de conocidos, pero principalmente las aventuras son Tintín, Milú, después se suma el capitán y después se suma el profesor Tornasol. Miren, tenemos los 24 tomos, que son estos. Yo oficialmente tengo el tesoro de Rackham el Rojo y tengo Tintín y los Pícaros, que está en francés, tapa dura. Lo compré en una feria en Orleans, me parece, en Francia. Baratísimo. Las típicas esas ferias que hacen los sábados, me parece, que venden libros usados, ahí lo compré. Pero baratísimo. O sea, ahora, en la práctica, lo que les iba a mencionar yo, en los
bueno, están los dibujos animados, si no quieres comprar los cómics, puedes ver los dibujos animados, pero están los cómics en PDF. Entonces yo al final de este capítulo les quería mostrar el cómics de Tintín y en el mundo de los soviets. Entonces quería hacerles ahí una pequeña muestra del cómics, un vistazo rápido, o por lo menos algunas partes para no meterme en problemas. Y el por qué era tan controversial el tema de que decía que era anticomunista, era por eso, porque él va al mundo de los soviets, que es el mundo, digamos, a los rusos, y lo llevan detenido, lo maltratan, lo tratan de matar, lo tratan de fusilar, y él siempre se logra arrancar de la mejor manera. Más adelante le voy a mostrar un poquito más detalles de ese número en particular, que se conserva en blanco y negro. Los números que tengo de Tintín, o sea, los números que están son 24. También tenemos Tintín en el Congo, que esta es digamos la parte más, es el capítulo más controversial de Tintín, porque principalmente menciona mucho todo lo que es la caza de los animales. Como les mencionaba yo, bueno, esto fue en el año 1926, entonces antiguamente se veía como un cazador, digamos, a África, entonces era como más aventurero, toda una onda, digamos, que existía entre los ingleses de conquistar y de conocer y de explorar África. Entonces existía todo este tema de matar, digamos, venado, elefante, y eso dejó de ser popular, digamos, hace muy pocos años. Entonces antiguamente se daba eso. Tenemos Tintín en América, Tintín de los cigarros del faraón. El Tintín de los cigarros del faraón sigue con el loto azul. Esta es una investigación que tiene él referente a un grupo de tipos malulos que se habían organizado para derrocar, digamos, el gobierno egipcio en ese momento. Muy entretenida esa historia. Seguía del loto azul, que también como que te lleva de Egipto, ¿cierto? En el Nilo, como que de repente estás en el desierto, te lleva al Nilo. Y el siguiente, que es el loto azul, te lleva a China. Y también pues en China existía un japonés que era malo. Entonces claro, que estaban en pleno, digamos, periodo de guerra. Entonces el japonés era el malo dentro de toda la historia de Tintín y el loto azul. Tenemos la oreja rota. En la oreja rota se roban un fetiche, le dicen ellos. Un fetiche es como una pequeña escultura, y viajan a Sudamérica. Es la primera vez que viajan a Sudamérica para encontrar, digamos, el fetiche que le faltaba a la oreja. Y el tema es que dentro de ese fetiche había una piedra, que era la piedra de la vida. Le estoy haciendo un pequeño resumen, pero la idea es contarles a ustedes lo entretenido que era Tintín. Entonces tenemos la Isla Negra, tenemos el centro de Otakar, el cangrejo de las pinzas de oro. Esa es la primera vez que aparece el capitán. Entonces ahí como que se arma un grupo bien entretenido entre el capitán, que es un excéntrico, gritón y un garabatero, se podría decir acá en Chile, donde, digamos, se desespera en muchas ocasiones por las torpezas que pasaban y por los errores que se cometían. Tintín, a diferencia de otros personajes, él es súper, digamos, valiente para enfrentar las cosas. Nunca le tiene miedo. Oye, lo arrestan y vuelve, y quiere volver. Entonces lo que hace que sea un personaje muy atractivo para poder seguirlo. O sea, entretenido. No es un personaje, digamos, cobarde, que que sabes que no va a lograr nada, sino que tú sabes que lo va a lograr, pero entretenido es saber cómo. El siguiente, la estrella misteriosa, que es donde cae un meteorito, y en ese meteorito tienen que ir a buscarlo al Ártico. Todavía aquí no aparece el profesor Tornasol, pero sí conoce a otros científicos, y en ese meteorito aparecen como unos honguitos que nacen dentro de ese mismo meteorito, y finalmente logran ganar a los rusos, y se quedan con el trozo de meteorito que había caído en el Ártico. Bien bonita la historia. Tenemos el secreto del unicornio y el tesoro del Rahman el rojo. Estos son dos, digamos, uno, pero se siguen.
es como una de las partes fundamentales de la historia, porque acá aparece toda la historia del capitán, su antepasado, que se basa la película que salió digamos, no es en persona, es como en animación, 3D, no sé cómo se podría llamar, perdonen ahí a los diseñadores. Entonces, Secreto del Unicornio aparece el barco tienen que seleccionar 3 barcos, ¿cierto? O sea, aparecen 3 distintos barcos y en cada barco aparece un trozo del mapa. Ese mapa pertenecía a uno de los piratas que atacó al capitán cuando era en tiempo, digamos, 200 o 300 años atrás. Su ascendiente francés que tenía él. No me recuerdo el nombre. Y en el tesoro del Rackman el Rojo, que es finalmente cuando el unicornio, van a buscar al unicornio, que está enterrado, y el unicornio finalmente no tenía el tesoro y tenían que ir a buscarlo. Y finalmente apareció en la casa del ascendiente del capitán. Ese le hice un spoiler, pero en realidad está una película y serie, y esto del año 1940 y algo, entonces no me imagino que lo deben haber visto. Si no, véanlo, si no lo ven por los dibujos animados, como les decía yo. Tenemos la bola de cristal, el templo del sol, Tintín en el país del oro negro, que va en Arabia, objetivo la luna y aterrizaje en la luna. Esos son también como son consecutivos. El objetivo de la luna es cuando el profesor Tornasol diseña un cohete que finalmente lo lleva a la luna. Inicialmente no, era un cohete, pero trataron de robarlo. Y el segundo Tintín fue a la luna junto con el capitán y el profesor Tornasol. El tema es que ahí todavía no llegaba el hombre a la luna. Esto fue en el año 50 y algo. Estamos hablando de que el hombre a la luna llegó al 69, entonces fue 10 o 15 años antes de que efectivamente pasara. Lo que es increíble, porque oficialmente tení un cómic que te está haciendo soñar. O sea, estamos hablando cuando eres niño, te está haciendo soñar de que podrías haber llegado a la luna. Entonces, wow. Tenemos el asunto del Tornasol, que es cuando lo tratan de raptar también al profesor Tornasol para robarle un secreto que tenía, que él conocía, que era un tema de magnetismo, que hacía como romper todas las cosas. Aquí eran los alemanes que trataban de raptarlo. Como les decía yo, controversial ahora, ¿cierto? Pero en su momento eran los nazis, digamos, no los alemanes, perdón. Los nazis eran los malos, entonces, y en otros momentos era la Unión Soviética la mala. Stock de Coque dice Tintín en el Tíbet, que también es entretenido. La joya de Castafiore, vuelo 714 para Sydney. Ahí agregan Australia, o sea, estamos hablando de todo el mundo está metido dentro de la historia de Tintín. Tintín en el lago de los tiburones y Tintín y los pícaros, que es este que tengo yo en tapadura. La editorial que está en español es la editorial Juventud, digamos. Juventud, no sé por qué le dije eso. Con un lomo amarillo. Ahora hay una AliExpress que te los venden con lomo duro, pero estamos hablando de sus buenos 200.000 pesos, más o menos, pesos chilenos. Es bastante caro. Pero como les decía yo, está en PDF, entonces puedes encontrar todo en PDF, descargarlo a tu celular, al computadora, donde sí, puedes leerlo. Entonces es fabuloso porque no tienes que comprarlo, entonces es muy entretenido, así que se lo recomiendo para que lo hagan. Y por último tenemos Tintín y los pícaros, que se enfrentan a típica sudamericana bananera, digamos, revoluciones y dictadorzuelos que aparecen, y el otro trata de derrocarlo, y ellos, Tintín, finalmente ayudan a uno de los generales a derrocar al otro general sudamericano. Lamentablemente es así. Acá en Sudamérica tenemos a Maduro, que todavía no se va, imagínate cuántos años lleva ahí en el poder. Cuba y lo mismo. Así que eso, amigos, muy recomendado Tintín. Quiero dejarles al final de este video, que yo encontré pero fabuloso, en original, o sea, digamos, el dibujo original de Hergé de Tintín y los Soviets. Entonces, para que lo puedan ver, ojalá que lo puedan apreciar un poco. No puedo mostrarlo todo por temas de derecho,
pero sí invitarlos a ustedes para que se metan en el mundo Tintín. Es gratis porque podéis ver los videos, los dibujos, como les decía yo, y entretenerse, entretenido, porque oficialmente te lleva en plena época de la Segunda Guerra Mundial a distintas historias que lo que estaba pasando en ese momento. Entonces estamos hablando que del primer cómic estamos a 24, se van a cumplir casi 100 años. Entonces es fabuloso, porque imagínate en 100 años más yo les hable de Condorito, bueno, o sea, yo no estaría vivo, pero Condorito en 100 años más. Entonces es fantástico, porque claro, se va a ver la realidad. Oye, pero ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podía aparecer, no sé, Condorito haciendo eso, haciendo otro? O otro tipo de cómics, Barrabás, o otro tipo. Bueno, ¿por qué? Claro, son después que salen y en este momento también, pues yo no puedo decir nada, o uno no podría decir nada malo que pueda, digamos, hacer sentir mal a la nueva generación. Entonces por eso ahora uno tiene que mejor no decir nada. En ámbitos políticos, en ámbitos mejor que no, porque finalmente te agarras la mala de todos. Si tú dices algo, te agarras la mala del resto. Entonces finalmente mejor vive tu vida nomás y tratar de hacerla feliz, y tratar de, bueno, por lo menos yo compartir con ustedes los excelentes personajes que están apareciendo. Los invito a que vean la última parte donde aparece el Tintín de los soviets, y nosotros nos vemos en el siguiente video, ya sea de libros, de cómics. Me queda uno o dos cómics históricos. El cuarto va a ser Mampato, que se los voy a ya hacer muy pronto. Así que dejo la invitación hecha, y vamos a hablar del próximo video, si no me equivoco, del libro, para poder compartir con ustedes más literatura, ¿ya? Eso, amigos, espero que lo pasen muy bien, que estén muy bien, y nos vemos en un próximo video. Chao. Oigan, el día de hoy quería, siguiendo la línea de Asterix, presentarles a ustedes un personaje también histórico, que está basado en la historia, el cual es Olafo. Olafo, el vikingo, o Hagar, el horrible también, que le llaman en inglés, o Olaf también le pueden decir. Miren, este es muy entretenido, es un cómic, no tiene la historia, digamos, de lo que tiene Asterix, una tribu, digamos, y desarrolla ciertas ideas, o sea, cierta historia del personaje, de los distintos personajes. Acá no, son tiras cómicas que aparecían en los periódicos por lo menos de Chile y de otros países, Estados Unidos, obviamente, España y otros países. Entonces quería mostrarles este pequeño video bien breve para mostrarles a ustedes y presentarles este personaje y esta colección que salió en Chile a través del grupo Red Horse. ¿Ya? Mire, voy a hacer la pequeña introducción acá. Dice, como dice, Hagar el Horrible fue rebautizado en español como Olaf el Vikingo. Dice, debutó el año 4, o sea, el 4 de febrero de 1973. Dos años más tarde, el número de periódicos en lo que aparecía había aumentado a 600. Que debutó en los periódicos de Estados Unidos, y son tiras de humor, por lo tanto son bien breves y bien simpáticas. Bueno, para resumirlas a ustedes, los personajes de esta serie Olafo son: Olafo, el protagonista, es un valiente vikingo de barba roja, oriundo de Noruega. Olafo tiene dos preocupaciones principales, que son atacar los castillos de Europa, en especial Inglaterra. Los ataca muchas veces repitiendo lo que pasó, digamos, en la época vikinga, en los años, digamos, 600, 700, 800. Y ahí se parranda, son sus dos cosas principales: el carrete, digamos, como le dicen en Chile, y ir a invadir castillos. Entonces todas las historias en general, y son bien entretenidas,
se basan en cómo conquistan castillos. Yo más ratito voy a hacer ahí una imagen, de tal manera de ir mostrándoles a ustedes ciertas historias de Olafo para poder reírse un poco y poder entretenerse con las historias de Olafo. Chiripa, que es el amigo, el acompañante, también se puede llamar Mala Suerte, dice, o Edu Mufa en Argentina, que es el ayudante de Olafo, el que siempre anda, digamos, detrás de Olafo, pero no tiene mucho, no tiene, digamos, mucha preponderancia como Olafo, o sea, es un tímido cobardón. Entonces, pero sí, igual va a la lucha con Olafo. Helga, la esposa rubia y gorda de Olafo, que también lleva casco vikingo, conocida como el azote de Inglaterra, y se le caracteriza por su gigantesca nariz, sus enormes pechos y su ausencia completa de cintura. Hasrid, que es la hija mayor de Olafo, y Helga, que es una bella adolescente. O sea, muchas partes de la historia de Olafo aparece la hija, y la hija igual es media descuidada y siempre anda detrás de su novio, no me recuerdo el nombre, pero aparece un novio, que es un robador, dice acá. Helmet, que es el hijo menor de Olafo, es un niño de 10 años de edad que le encanta leer. Es un ratón de biblioteca. A él no le gustan mucho los combates, entonces pasa leyendo libros. Snart, que es el perro de Olafo. Havak, que es el pato de Helga. Y Dr. Zook, que es el médico y consejero de Olafo. Bueno, entonces, para mostrarles a ustedes la colección de que salió con el grupo Red Horse, estos son 15 números. Yo no tengo todos, no alcancé a comprarlos todos. Son tapaduras, son bien bonitos. O sea, tapa semidura. Entonces para poder leerlo y poder disfrutarlo. Dick Browne se llama el autor del libro, o sea, de los cómics. Dice acá, con el nombre de Hagar el Horrible, y fue creada por el artista norteamericano Richard Arthur Alan Brown, el que vivió entre 1917 y 1989. También conocido como Dick Brown. Su hijo Chris continúa dibujando el cómics hasta el día de hoy. Mira, las tiras cómicas de Olafo se publican en cerca de 1900 periódicos de 56 países del orbe y son traducidas a 12 idiomas. Entonces todavía aparecen en los periódicos, por lo menos acá en Chile. Tengo el número 2, o sea, el número 1, que es ese. El número 3, que está, Olafo. Tengo el número 4, ahí. Número 5, estaba durmiendo Olafo. Número 7, dándose un baño. Y el número 11. Si hay más amigos de Chile que me dicen dónde los venden los otros, me avisan. No son caros, entonces se pueden adquirir fácilmente y agregar ahí a la colección, porque son entretenidos. Así que no hay mucho que contarle. Más que nada lo entretenido de esta historia, digamos, de este cómics, es que te incorpora la historia de los vikingos. Entonces te logra ser un poco más simpático todo el proceso de los vikingos, lo que no fue, me imagino, para los ingleses. ¿Qué les parece que les voy a hacer un acercamiento a la pantalla? O sea, o por lo menos en la pantalla, y mostrarles a ustedes un par de cómics de Olafo para que lo conozcan y ojalá lo busquen y lo agreguen ahí a su colección. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de cómics y este es el último capítulo que tengo referente a los cómics históricos o que están basados en cierto lugar histórico o momentos históricos de la humanidad, digamos. Y este es Lucky Luke.
o Lucky Luke, para los amigos que no les gusta hablar en inglés. Miren, este es un vaquero, un cowboy, que vive, digamos, en las zonas del medio oeste norteamericano. La historia es muy entretenida. Para los amigos que no lo conocen, este cómic, bueno, ha sido traducido en 21 idiomas y ha sido editado un montón de veces por distintas editoriales. Cercano, yo tengo acá en esta colección de la editorial, dice acá, bueno, no sale, ahí está, ese monito es Zafral, parece, si no me equivoco. Zorzal, editorial Zorzal, Zafral, libros del Zorzal. Ya, esta es la editorial que actualmente se está vendiendo, por lo menos acá en Chile, no sé si en España, no sé si en otros países, pero está muy bonita la editorial, y este efectivamente es el número 1. El número 1 es Rieles sobre la pradera, y el número 43, que es el término de este cómics, es El arca de Rataplan. Miren, el Lucky Luke, acá tengo el año que fue creado. Fue creado en el año 1946. Y fue creado en Bélgica. Para los amigos que pensaban que hoy era norteamericano, no, es Bélgica. Aquí yo creo que le devuelve, bueno, no le devuelve la mano, pero dentro de los otros libros, o sea, los otros cómics históricos que hablé de Olafo. No sé si se acuerdan. Olafo es un cómics que tú piensas que es noruego, que es sueco, pero no, es gringo. Así que en este caso es de Bélgica. Así que Bélgica, y habla de un personaje norteamericano, un cowboy. Así que, bueno, uno de los autores principales de este texto son René Goscinny, que es el mismo de Asterix. Y tenemos a Morris, que es el creador. Tenemos creador Morris y guionista René Goscinny. Posteriormente siguieron saliendo más autores, pero la parte fundamental fue cuando lo hizo René Goscinny. Esta es la historia de un cowboy que defiende, digamos, y le dan distintos tipos de misiones. Por ejemplo, una de sus principales misiones era atrapar a los delincuentes, a los malos. Por ejemplo, los Dalton, los hermanos Dalton, que son, por ejemplo, acá tengo otro número. Esos son los hermanos Dalton. Cada uno tenía su nombre, Dalton. Tras la pista de los Dalton se llama esta. Que eran los bandidos, los malos que estaban dentro, digamos, de la historia, junto con otros delincuentes. Siempre aparecía uno malo, y este tipo, Lucky Luke, los metía presos. Pero lo más complicado eran los hermanos Dalton. Dice acá, la primera vez que apareció fue en la revista Speedo, con la historia Arizona 1880. Ahí dice que apareció. Al publicar, dice, en su lugar del rival Tintín. Era competencia directa de Tintín. Claro, fueron los dos de Bélgica. Bueno, los personajes principales, acá tengo, bueno, de aquí, lo principalmente que hablan de una vez que falleció Goscinny, lo mismo que pasó con Asterix, que falleció demasiado pronto el guionista, entonces se generó un quiebre dentro de la revista, pero la historia en sí continuó, y la gran importancia de este cómics trascendió en el tiempo exclusivamente por los dibujos y los diseños que hicieron junto con Morris. Los personajes de esta serie. Lucky Luke, dice acá, el hombre más rápido que su propia sombra. Siempre la manera en que disparaba, por ejemplo, en los cómics. A ver, espérenme, déjenme. O si no, les voy a mostrar aquí al ladito mío. También sirve. La manera en que dispara es fantástico, porque dispara muy rápido. Entonces nadie lo puede detener. Todo el mundo en el oeste, o sea, todos los que vivían en el oeste, le tenían miedo. Especialmente, por ejemplo, de ahí les describo cada uno de los cómics que tengo yo. Pero cuando había, por ejemplo, misiones desde Texas hasta San Francisco o hasta California, por ejemplo,
él era el encargado de custodiar el oro, custodiar las tripulaciones y todo. Dice acá, sigamos. Lucky Luck, ya, es un vaquero que hace frente al crimen y a la injusticia, deteniendo forajidos, escoltando caravanas de pioneros mormones, y ejerciendo de mediador del gobierno de los Estados Unidos en misiones diplomáticas, particularmente delicadas. El cowboy se caracterizaba a los inicios de la serie por tener constante un cigarrillo en la boca. Posteriormente dice, aunque Morris lo sustituyó por una pajita en 1983, lo que le valió, dice, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Siempre tenía un cigarro en la boca. Y de ahí lo cambiaron por una pajita, dice. Mira aquí, no sé si se logra ver. No se logra ver nada, me imagino. ¿Sigue algo? Ya. Ahí tenía una pajita en la boca, claro. Pero inicialmente tenía él un cigarro. Y siempre tenía un cigarro en la boca. No... De hecho, bueno, Condorito también tenía un cigarro en la boca. No sé si, bueno, tendría que mostrarle. Si no, lo voy a poner aquí. Al ladito mío va a aparecer un dibujo con la pajita y con el cigarro en la boca. Jolly Jumper. Jolly Jumper es el caballo. El caballo de Luck es Jolly Jumper, el caballo más listo del mundo. Increíblemente eficiente. Siempre acude en ayuda de Lucky Luck cuando esté secuestrado o encarcelado por sus enemigos. Dice acá, se entiende lo que dice el jinete y suele hacer comentarios sarcásticos. Solo en algunas historias, dice, como en El bandido mecánico, se ha insinuado que Lucky Luck también entiende lo que dice. Miren, en la primer número, que es Rieles sobre la pradera, aquí el caballo no hace comentario. No hace ni un comentario. Está callado. Como que después en los siguientes números apareció como pensando o hablando el caballo. Entonces, pero al principio, el primer número no parecía hablando. Acá, por ejemplo. Ahí está hablando el caballo. Y le está hablando ese perro, que ya les voy a explicar quién es. Pero, ¿cómo se llama? No lo entiende. El perro me parece que sí lo entiende. Esa parte no me acuerdo. Pero ya a los amigos que son fanáticos de Lucky Luck, ellos deben saber si el caballo entiende al perro o el perro entiende al caballo. Los Dalton. Los adversarios recurrentes de la historia son los hermanos Dalton. 4 tipos con pinta estúpida y malvada, llamados, ahí están los nombres, Joe, Williams, Jack y Averell. En orden creciente de altura y torpeza. Siempre son como en orden escalonadas, la fila del tonto, como le dicen. Así son los Dalton. Constantemente se escapan del penal donde están recluidos para sembrar terror. Dice acá, el sueño de John Dalton es acabar con Lucky Luck para vengarse por haberlos metido presos. Dice acá, otros, en varias aventuras Lucky Luck se encuentra con personajes reales. Dice, acá está el perro, mira, perdón, Rataplan, Rantanplan, así se llama. Y dice, en el penal en que están recluidos los Dalton, dice, lo cuida el perro cuida a los Dalton, que es este perro, que es Rataplan, Rantanplan. Dice, es el perro más estúpido del mundo, del universo, y es absolutamente incapaz de seguir un rastro. Rantanplan acompaña también a Lucky Luck en varias aventuras para desesperación de Jolly Jumper, quien lo considera un error de la naturaleza. Entonces, ese perro es muy tonto, efectivamente. Entonces, su misión es cuidar todo el día a los Dalton, pero no lo hace. Y finalmente, por ejemplo, acá se le estaban arrancando y al perro le ofrecen un hueso. Y ahí se queda el hueso, se queda comiendo el hueso. Entonces, por eso dicen que es el perro más tonto del mundo. Miren acá, vamos a ver. Ahí el perro, por ejemplo, está ladrándole a los Dalton. ¿Ven? Pero que al final de todo el texto hay uno de los Dalton que le tiene más cariño al perro y le da comida, le va a buscar alimento. Entonces el perro como que le agarra cariño. No sabe si decidirse en darle cariño a... Me parece que es Joe Dalton.
No sé si sabe darle cariño a Joe Dalton o al Lucky Luke. Por eso anda perdido ese perro. Y a Jolly Jumper le da mucha rabia ese perro. Esos son los personajes. Estos son los personajes de este gran cómics. Los números que tengo son este, que es el primero. Los rieles sobre la pradera. El segundo son tras las pistas de los Dalton. Está nuevecito porque lo compré hace poco. Y la diligencia. Estos son los 3 números que tengo. Fascinado tengo más porque en realidad lo encontré muy entretenido. De hecho me dio hasta risa la estupidez del perro, pero además la manera en donde Lucky Luke dispara, ahí está disparando a su sombra. En este número, vean para que vean lo entretenido que es, porque están en el medio oeste y están tratando de llegar desde un punto a otro con el ferrocarril. Entonces le encargan a él la misión de proteger la construcción de las vías. Así que más encima, yo fanático de los trenes, imagínate, toparme con este número que él está protegiendo la construcción del ferrocarril. Así que lo encontré pero fascinante y muy entretenido. Por ejemplo, aquí él va a un pueblo que se llamaba East and West City. El tema es que los dos querían que el tren pasara por su pueblo, y lo que hace Lucky Luke lo pasa al medio. Para evitar problemas, dice, lo voy a pasar por al medio. Y finalmente ninguno de los dos pueblos que estaban peleados entre ellos discutió. Había muchos que se oponían a la construcción del ferrocarril, pero el ingenio de Lucky Luke hace que el ferrocarril pase por otros lugares para evitar a los saqueadores y a los bandidos que estaban esperando detener la construcción del tren. Tengo las pistas de los Dalton. Los Dalton se arrancan de la cárcel y son detenidos por Lucky Luke. Ningún pueblo quiere que los Dalton, que son los malulos más malos de todos, lleguen a sus pueblos. Así que todos están en contra de Lucky Luke para que se vayan los Dalton y no los sigan persiguiendo. Pero finalmente él logra ingeniárselas para volver a meterlos presos, y posteriormente que el perro Rantanplan los vigile y los mantenga detenidos en la cárcel. Acá los tiene detenidos, pero todos los otros presos se están arrancando por culpa del perro. Y por último tengo la diligencia, que es tienen que llevar este carro con una caja con oro desde Texas hasta San Francisco. Entonces, aparte de llevar el oro, llevan a 4 o 5 personas que van acá, un apostador de naipes, un minero que fue el que sacó el oro, y entre otras personas una esposa con un tipo que era mandoneado y un cura. El tema es que uno de ellos es traicionero. Así que ahí se las dejo para que la lean ustedes y también se entretengan en descubrir quién fue el traicionero. Así que ese también era rápido con el látigo también. Así que es bien entretenido. Este número también se los recomiendo. Por lo menos yo elegí con pinzas cuáles eran los que les iba a presentar el día de hoy. Muchachos y muchachas, bueno, con esto terminamos los libros históricos. Voy a hacer un pequeño resumen después en otro video, tratar de juntarlos con los Asterix, con los Tintín, Mampato y Olafo. Me parece que esos son los 4 y más tratar de unir y poder mostrárselos a ustedes todos juntos. Así que, pero nada, por mi parte, recomendados para ustedes, para los amigos que lo coleccionan antes que yo, felicitaciones, porque en realidad está muy entretenido. Y para los que no lo tienen, cómprense un número y se van a poder entretener y poder recordar ahí los tiempos del lejano oeste, donde los papás que tanto les gustaban a ellos, les gustaba ver las películas de Clint Eastwood del lejano oeste gringo. Así que eso, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en un siguiente video, ya sea de cómics, de libros y de otras aventuras más para ustedes.